En este problema se pregunta sobre una regla de función para g de x, y h de x basada en f de x utilizando lo que hemos aprendido sobre las transformaciones de funciones. Aquí hay una tabla para f de x, tabla para g de x, y tabla para h de x. Comparemos primero la tabla de valores para f de x, y g de x antes de mirar el gráfico. Lo que debemos avisar es para los mismos valores de x los valores de función. Para f de x y g de x son diferentes. Aviso. Todos los valores de función para g of x son uno más que los valores de función para f of x. Y como los valores de función o los valores, y para g de x son una unidad más grande que f de x, debemos esperar que estos puntos son una unidad más alta en el gráfico. Así que los puntos verdes representan f de x y los puntos azules representan f de x, y aviso como cada punto azul es una unidad más alta que el punto verde. Y porque tenemos un cambio vertical, esto va a afectar el valor de d de nuevo. La función g es una unidad más alta, por lo que podemos decir g de por db es igual a f de x más 1. Y vamos adelante y pruebe esto con el valor de x, así que, por ejemplo, si seleccionamos x igual 2, esto dice que g de 2 debe igual f de 2 más 1. Bien, g de 2 exasiemen 6, f de 2 exasiemen 5, pero 5 más 1 exasiemen 6, así que comprueba. Ahora compartiremos la tabla de f de x con la tabla de h de x, y, de nuevo, antes de mirar el gráfico, lo que debemos avanzar aquí es que para los mismos valores de función ahora, las entradas o x valores son diferentes. Aviso como para las mismas salidas los valores x para h son uno más grandes que las entradas para f para la misma salida. Por ejemplo, cuando la salida es 5 la entrada para h es 3, y la entrada para f es 2. Así que si todos los valores o entradas de x son una unidad más grande que las entradas para f, de x deberá cambiar una unidad al derecho de f de x. Si miramos el gráfico, de nuevo los puntos verdes representan f de x, y los puntos azules representan h de x esta vez. Aviso como los puntos azules se cambian una unidad derecha de los puntos verdes. Lo que significa para nuestra regla de función, esto va a afectar el valor de c. Pero recuerda que el signo de c es el opuesto de lo que puedes pensar. Porque esta unidad cambiada a la derecha que significa c va a ser menos 1, lo que significa que nuestra regla de función va a ser h de x igual f de la cantidad x, 1. Y, de nuevo, vamos adelante y pruebe esto. Seleccione h de 2, bien, h de 2 debe ser igual a f de 2, 1 exasiemens 1. Aviso h de 2 exasiemens 3, y f de 1 exasiemens igual a 3 así. Así que esta regla también se verifica. Así que donde estamos dudos, sugeriría aplicar los puntos para ver qué tipo de transformación ha ocurrido. Espero que hayas encontrado esto útil.